les haré un resumen sobre la Unidad Popular. En 1970, Salvador Allende asumió la presidencia en la Unidad Popular e impulsó cambios sociales y económicos, como la nacionalización del cobre y la entrega de tierras. Su gobierno enfrentó crisis económicas, opciones políticas y finalmente fue derrocado por un golpe militar en 1973. Golpe de Estado. En 1973, las Fuerzas Armadas lideradas por Pinochet realizaron un golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, poniendo fin a su gobierno socialista y marcando un quiebre democrático en Chile. Dictadura cívico-militar, 1973-1989. Después del golpe 1973, Augusto Pinochet tomó el poder y comenzó una dictadura que quitó libertades, persiguió a quienes pensaban distinto y cambió la economía del país. El gobierno terminó con el plebiscito de 1988 y en 1990 Chile volvió a la democracia. Hoy estaremos entrevistando al profesor Nelson Rodríguez sobre los temas de Unidad Popular, Golpe de Estado y Dictadura Cívico-Militar. Unidad Popular, 1970. ¿Qué ha escuchado sobre el gobierno Salvador Allende? Me tocó vivir, chico, el periodo del gobierno de la Unidad Popular. Te puedo decir que entre las voces de mi abuelo, mi papá, era un periodo de mucha efervescencia cultural, de mucho candor por la vivencia de utopías, es decir, había un sueño social que pretendía manifestarse en el apoyo recíproco de las personas. Culturalmente los barrios se vieron desafiados, ¿no es cierto?, a constituirse como unidades básicas de encuentro, de resolver problemas, situaciones. Sin embargo, también por las voces de mi abuelo, por las voces de mi papá y por lo que me tocó también vivir, hacer colas, filas para el pan, cuando llegaba la leche en los negocios del barrio. Claro, había una fuerte presión de los poderosos por sabotear el gobierno de Allende, y parte de ese sabotaje tenía que ver con la ocultación de alimentación y falta de reparto, ¿no es cierto?, en las poblaciones. ¿Sabe alguna idea o cambio que quiso hacer en Chile? Primero, el cambio fuerte fue en vivienda. Nosotros, gracias al gobierno de Allende, tenemos viviendas, una de las viviendas sociales más sólidas en América Latina. El cobre, la nacionalización del cobre, es otra de las ideas fuertes y logros de Allende. El metro, por ejemplo, empieza la idea de construir el metro, empieza con, no sé si fue con Frei o Salvador Allende, pero por lo menos sé que con Salvador Allende, digamos, continúa o comienza la construcción, digamos, ¿ya? En educación está claramente una idea de la escuela unificada, que es una manera, ¿no es cierto?, de entender que todos debíamos recibir una educación igualitaria en términos de contenidos, de propuestas de proyecciones, ¿no es cierto?, de labor y estudio. Creo que esos son tres elementos que... bueno, y la salud. El tema, por ejemplo, de subir la leche en los consultorios, ¿no es cierto?, fue una de las ideas también propulsadas por ellos. Golpe de Estado 1973. ¿Qué sabes o qué te han contado sobre lo que pasó el 11 de septiembre de 1973? Lo que viví para el golpe fue algo tremendo.
porque yo estaba en casa con mi mamá, vivíamos en una población que estaba al lado de una empresa grande, en ese momento era FENSA, todo lo que ustedes conocen como refrigeradores, cocinas, FENSAs, eso. Ahí estaba, después se llamó a llamar CTI, Compañía Tecnoindustrial, después del golpe. Pero cuando fue el golpe, los obreros quisieron seguir en esa empresa, ocupándola, trabajando. Sin embargo, fueron acribillados por vía aérea, lo que podrás, ¿no es cierto?, pensar que, tal como tú ves los aviones pasar por acá, por el colegio, yo lo veía pasar por mi casa, obviamente que en una proporción mucho más cercana, mucho más siniestra también, porque yo veía a los soldados disparando, veía los helicópteros y después al día siguiente de los disparos nosotros sabíamos que en las calles, cuando íbamos a hacer las filas con mi mamá, íbamos a encontrarnos con muertos tendidos en las calles. Eso yo lo viví. Como estábamos solos con mi mamá, mi papá no pudo salir de la empresa donde trabajaba. Lo pudimos ver al día siguiente, nos fuimos a la casa de mi abuelo, y en la casa de mi abuelo vivía en Santiago Centro, en un departamento de estos antiguos grandes, ¿no es cierto?, cerca del Bellas Artes, y bueno, los balazos día y noche. Y un día mi padre, que el día sábado posterior al golpe, salimos en la mañana a recorrer Santiago. Me recuerdo, mi hermana, un par de primos y yo, que teníamos una edad cercana a los 5 años, 5 o 6 años, recordamos los muertos en el Mapocho, por ejemplo. Recordamos los balazos en los puentes metálicos. Hoy día hay una compañía de teatro que trabaja ahí, el Teatro del Puente se llama, que está ahí. Ese puente todavía tiene algunas muestras de balas. Y obviamente lo que más me impresionó, que todavía tengo fotografías de eso, tal como las fotografías que tengo de cuando estábamos en mi casa y disparaban de los helicópteros, tengo la fotografía de la moneda quemada. Yo alcancé a ver eso, que fue terrible, en un lenguaje muy contemporáneo. Claro, fue la caída de un Chile. Fue la debacle para mí en términos, en ese momento como que se me caía todo, sentía que no había nada, digamos, a qué aferrarse. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Fue un momento muy triste, muy duro también, de mucho miedo, que fue lo peor. Y ahora en la dictadura cívico-militar, en 1973 hasta 1989. ¿Qué sabes sobre cómo terminó la dictadura en Chile? Son las 12 del día, 9 minutos 30 bueno, segundos en la cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago. Creo que la dictadura podemos dividirla en dos momentos. El primero, el 73 al 78, más o menos, donde imperó el miedo, y el miedo a costa de asesinatos, ¿no es cierto? ¿Ya? Asesinatos, puntualmente a políticos y también a gente que estaba en las poblaciones sociales y políticas. haciendo fuerza, digamos, El para país, poder sobrevivir. que había sido históricamente una de las naciones las más muertes, estables de las América desapariciones, Latina, empezó a las experimentar torturas, cambios profundos. tuvieron A nivel global, el la resultado Guerra en Fría Chile y las de revoluciones vivir sociales influyeron en la hasta política el día de hoy chilena, con miedo. mientras que a nivel local, el El auge día del de hoy, por movimiento ejemplo, sindical, la todavía creciente existe el urbanización y hecho la de aparición llamar de a un carabineros electorado como más una consciente alerta, generaban tensiones. ¿cierto?, En 1970, de Salvador orden, Allende, un de- médico y político socialista, de ganó las elecciones solucionar presidenciales con la problemas coalición de izquierda cuando no Unidad son Popular. posibles el encuentro y el diálogo. Entonces, hasta el día de hoy, esa es una consecuencia, digamos. Pero la segunda parte de la dictadura tiene que ver con la organización
muy por debajo, digamos, de los suelos, clandestina, a eso se refiere, de algunos partidos políticos, movimientos políticos, movimientos incluso rurales, Su gobierno se convirtió en el incluso primer movimientos régimen marxista en el citadinos mundo occidental anarquistas, que llegó al poder a través de elecciones respecto de democráticas. fusionar fuerzas Allende o prometió sumar transformar fuerzas Chile a para través de una votar la serie de dictadura. reformas radicales, Por una parte, ¿no es nacionalización cierto?, de la estaban las industria del fuerzas cobre, que no reforma querían agraria, una nacionalización posibilidad de la democrática banca y como una fue la serie de elección del otras 88, medidas destinadas a el plebiscito redistribuir la que riqueza y reducir las finalmente desigualdades hace caer la sociales. dictadura. Allende Pero implementó sus efectivamente políticas en hay un contexto en esa de creciente tensión, ¿no es polarización cierto?, política hay que y reconocer económica. que La las nacionalización fuerzas de la industria del cobre, por ejemplo, fue particularmente clandestinas, ¿no es controvertida, cierto?, ya que esta industria estaba dominada por que empresas tuvieron estadounidenses. Los cambios en la economía generaron problemas mucho de vigor escasez y aumentaron la inflación, creando descontento entre sectores de la población que antes no estaban tan sostener afectados la por la caída de la desigualdad. dictadura A nivel político, con la gente, Allende y enfrentó por otra una parte los oposición partidos feroz de políticos que partidos de tenían un derecha, apoyo internacional así como de fuerte sectores respecto de la caída de empresariales y Pinochet. medios de comunicación que Eso llevó, consideraban ¿no es sus cierto?, políticas en demasiado parte, radicales. entre otras cosas, a la Los caída conflictos entre los seguidores de 89 Allende y sus opositores se mediante el volvieron plebiscito. cada vez. Gracias. Vale.